Hola, los he invitado para compartirles información sobre los sacramentos que son importantes para alcanzar la santidad. Vamos a empezar invocando al Espíritu Santo. Ven Espíritu Santo, danos luz para saber qué es lo que tenemos que hacer, fortaleza para hacerlo y discernimiento para distinguir la verdad del error. Amén. Ok, vamos a empezar con el tema de los sacerdotes y obispos pederastas. Muchas personas ven la iglesia como mala gracias a estos hombres que hicieron cosas muy malas. Pero esta no es excusa para abandonar la iglesia. A la iglesia se va por Dios, no por las personas. No podemos olvidar que cuando Jesús fundó su iglesia, Pedro lo negó 3 veces y Judas lo traicionó. Después de esto, Jesús no dijo, ¿sabes qué? Cambié de idea. Ya que veo que no puedo confiar en ustedes por ser pecadores, voy a cancelar la iglesia porque esto no sirve. No lo hizo. Es más, que cuando Satanás le pidió zarandear la iglesia, él no se lo negó. Vemos esto en Lucas 22:31, pero nos prometió que nunca prevalecerá sobre ella. En Mateo 16:18 vemos esto. Por eso es que se ve tanta infiltración diabólica en la iglesia, porque Satanás tiene permiso de zarandearla. Jesucristo sabe que en la iglesia hay gente que va a hacer cosas malas, pero también sabe que van a haber muchos que harán cosas buenas y no decidió desechar su iglesia. Vamos a leer Mateo 13 del 24 al 30. Míralo de esta manera. Si tú tienes reglas a seguir porque quieres que tus hijos sean buenos y las reglas son, número 1, ayudar en la casa y número 2, no consumir drogas y número 3, llegar temprano a casa y tienes 2 hijos y uno recoge y limpia la casa, no consume drogas y llega temprano a la casa y el otro deja todo desordenado, hace drogas con sus amigos y llega tarde a casa. ¿Por cuál de los 2 hijos debemos de juzgar a los padres? ¿Acaso podemos juzgar una medicina basándonos en esos que no se la tomaron? Entonces, ¿por qué es que el mundo juzga a la iglesia basándose en esos que no siguen su doctrina, como los pederastas? ¿Saben qué concluirían los que juzguen la iglesia correctamente, basándose en esos que sí siguieron su doctrina? Dirían que la iglesia católica es una factoría de santos. ¿Por quiénes podemos juzgar la iglesia católica? ¿Quiénes siguieron su doctrina? Algunos ejemplos de personas por las cuales sí se puede juzgar la iglesia, ya que ellas sí fueron fieles a su doctrina, son la Madre Teresa de Calcuta, San Padre Pío de Pietrelcina, Santa Faustina Kowalska, entre muchísimos más. Pero esto no te lo van a decir en el noticiero ni las películas porque hará que veas la iglesia con otros ojos, con admiración, en vez de odio y rechazo. Hasta ahora, ¿tiene sentido lo que dije? Bueno, y ahora que sabemos cómo correctamente se debe juzgar a la iglesia, pasemos a otro tema. ¿Por qué son ustedes católicos? ¿Quieren saber por qué yo soy católica y no testigo de Jehová, o bautista, o pentecostal, etcétera? Porque la iglesia católica es la única y verdadera iglesia fundada por el mismo Jesús y en donde todo cristiano debe de estar. ¿Pero en qué me baso para decir semejante argumento? Las razones por las cuales sé que la Iglesia Católica es la única y verdadera iglesia fundada por el mismo Jesucristo y donde todo cristiano debe de estar son, número 1, por su edad. Hoy día nos podemos confundir cuando leemos en la Biblia en Mateo 16:18, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Porque como hay tantas, nos preguntamos, ¿y cuál de todas esas iglesias es que se refiere Jesucristo? Pero imaginémonos montados en una máquina del tiempo y retrocedemos hacia el año 1492, cuando Cristóbal Colón descubrió América. Si él estuviese leyendo la Biblia, ¿él también tendría la misma confusión que nosotros? No, por supuesto que no, porque no existían las iglesias cristianas protestantes, solo existía la iglesia católica. Era la única. O sea, que cuando él lee la Biblia, él sabe muy bien y sin ninguna duda que la iglesia de la que Cristo habla en la Biblia es la católica, ya que no había otra. Y si fue cierto en el tiempo de Colón, sigue siendo cierto hoy y seguirá siendo cierto mañana, porque la verdad no cambia con el tiempo.
2 más 2 era 4 hace 2000 años y sigue siendo 4 hoy y seguirá siendo 4 mañana, porque la verdad no cambia. Y el punto número 2 es que somos la única iglesia que tiene los cuerpos, las reliquias de los apóstoles que caminaron con Jesucristo. ¿No se han puesto a pensar que ninguna otra iglesia que se dice cristiana, ¿por qué no tienen las reliquias de los apóstoles? Si son cristianos no deben tener por lo menos uno de los apóstoles, pero no tienen a ninguno. Solo la iglesia católica los tiene todos. Y la razón número 3 es que somos la única iglesia que tiene muchísimos santos de cuerpo incorrupto. Ninguna otra iglesia tiene personas que después de años muertas, sus cuerpos no se corrompen. Siguen con su piel, con sus uñas, con sus pestañas. Ninguna otra iglesia lo tiene. Y el punto número 3 es que somos la única iglesia apostólica que desciende de los apóstoles y la autoridad se ha transmitido a través de la imposición de las manos. Que esto lo podemos ver, que así es como se hace en la Biblia, lo podemos ver en Hechos, capítulo 6, versículos 5 al 7. Y también tenemos jerarquía, como lo debe de tener la iglesia según la Biblia, que lo podemos ver en Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 8. Dime tú, ¿qué iglesia tiene diáconos? Bueno, estas son solo unas pocas razones, pero para que tengan una idea de que es la Iglesia Católica la única y verdadera iglesia cristiana fundada por el mismo Jesucristo en el año 33 con Pedro como primer papa. Ahora que ya sabemos cómo correctamente juzgar a la iglesia y cuál es la verdadera iglesia cristiana, vamos a pasar a qué nos dice la Biblia sobre la iglesia. La iglesia es columna y fundamento de la verdad. Esto se encuentra en 1 de Timoteo 3:15. Entonces, el que se aleje de la iglesia se aleja de la verdad. La iglesia es también el cuerpo místico de Jesucristo, como lo dice en 1 de Corintios 12:27. Hay muchos protestantes que les gusta decir, sí, es cierto que la iglesia católica fue la primera, pero como se volvieron perversos, por eso es que nosotros salimos de ella. Pero decir esto es decir que Cristo se equivocó. Es también decir que Cristo aborrece su propio cuerpo. ¿Cómo sé que están equivocados al decir que la iglesia ya no es buena y entonces por eso hay que salir de ella? Porque cuando el diablo pidió permiso para zarandearla, Cristo lo permitió, pero también agregó que ni los poderes del infierno prevalecerán contra ella. Esto quiere decir que aun con todos los Judas infiltrados en la iglesia traicionando a Cristo una y otra vez, aún así nunca la vencerán. O sea que existirá para siempre. Otra cosa que a algunos protestantes les gusta decir es que todo es lo mismo. Todos somos la iglesia. La católica junto a las otras 33,000 iglesias protestantes también son todas la iglesia. Esto también es falso. Es falso porque lo que define una iglesia es su doctrina. Esto fuese cierto si todas enseñaran lo mismo, pero no enseñan lo mismo. Algunas creen en el rapto, otras creen en la Virgen María y que la Virgen María no fue virgen y que tuvo muchos hijos. Otros creen que Jesús no fue crucificado y que no es Dios. Otras creen que no hay que confesarse, etc. Son muchas doctrinas distintas, entonces no todas son lo mismo. Si yo escribo un libro sobre el cielo y digo que el cielo es verde y otra persona escribe un libro sobre el cielo y dice que el cielo es azul, los dos libros no son lo mismo. Son parecidos porque los dos tratan del cielo, pero son distintos porque enseñan cosas distintas y los dos no tienen la verdad. Por lo tanto, los dos no son lo mismo. Entonces, que no te engañen cuando te digan que todas las iglesias son lo mismo. Esto es falso, porque la doctrina es distinta. La única iglesia cristiana verdadera de Jesucristo con la doctrina verdadera es la iglesia católica, la fundada por el mismo Jesucristo. Bueno, ya que sabemos cómo correctamente juzgar la iglesia y también sabemos por qué somos católicos y sabemos cuál es la verdadera iglesia, pasemos a qué es lo que nos dice la iglesia que debemos de hacer para obtener las gracias necesarias para salvarnos.
La Iglesia nos dice que debemos de hacer los sacramentos. No seamos desobedientes como Adán y Eva. ¿Qué quiere decir la palabra sacramento? La palabra proviene del latín sacramentum. Sacrare significa hacer santo y mentum significa medio para. Es decir, que los sacramentos son rituales visibles para llevarnos hacia la santidad. Los 7 sacramentos son el bautismo, la comunión, la reconciliación, también conocida como la confesión, la confirmación, el matrimonio, la unción de los enfermos y el sacramento del orden. Esos son los 7 sacramentos. Vamos a ir al primero. El primero, que es el bautismo, es un ritual que se hace con agua bendita y no es única y exclusivamente para el perdón de los pecados. También sirve para volver a nacer. Esto se ve en Juan 3, 1 al 6. También sirve para apuntarse en el libro de la vida, como lo dice en Romanos 6, 3. También sirve para purificarnos, como lo dice en Hechos 2:38. Y también para hacernos miembros de la iglesia. Somos hijos de Dios cuando tenemos a Cristo como cabeza. Si lo tenemos como cabeza, entonces somos miembros de su cuerpo, que es la iglesia. La iglesia es el cuerpo místico de Dios, como lo dicen Colosenses 1:18. ¿Qué pasa si no nos bautizamos? Si no nos bautizamos, entonces no volvemos a nacer, es decir, no veremos el reino. No estaremos apuntados en el libro de la vida. Los no apuntados no son hijos, o sea, herederos de Dios. Son solo criaturas de Dios, o sea, cosas que Dios creó, pero no se hacen herederos de Cristo hasta que no se bauticen. También, si no nos bautizamos, no nos purificamos. Si no nos purificamos, nuestra relación con Dios permanece rota por el pecado original. Y si eres un niño, pecado original si eres un niño, y por pecados mayores si eres adulto. Y también, si no nos bautizamos, entonces no nos hacemos miembros de la iglesia. Es decir, Cristo no es nuestra cabeza y por lo tanto no le pertenecemos. Estos diferentes puntos les puedo decir dónde se encuentran en la Biblia también para que vayan a buscarlos cuando tengan tiempo. Por ejemplo, el de no volver a nacer, si no somos bautizados, se puede encontrar en Juan 3, 1 al 6. El de no estar apuntado en el libro de la vida y solo se permanece como criatura y no heredero de Dios, está en Gálatas 3:29. El de que no nos purificamos si no nos bautizamos y nuestra relación con Dios permanece rota, eso se puede encontrar en Hechos 2:38. Y el de que si no nos bautizamos no somos miembros de la iglesia, o sea que el bautizarnos nos hace miembros, nos hace formar parte del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Eso se puede encontrar en Gálatas 3, del 27 al 29. Donde dice que le pertenecemos a Cristo. Por estas razones los exhorto a que se bauticen si aún no lo han hecho y que bauticen a sus hijos. El segundo sacramento es la comunión. Este sacramento aparece en Lucas 22, del 19 al 20. Y dice, luego tomó el pan, dio gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, esto es mi cuerpo, que se entrega por ustedes. Hagan esto en memoria mía. Después de la cena, hizo lo mismo con la copa, diciendo, esta copa es la nueva alianza sellada con mi sangre, que se derrama por ustedes. Ese pedazo de pan se convierte en el cuerpo de Cristo vivo. Es Cristo después de la transubstanciación hecha por el sacerdote. Hay muchos milagros eucarísticos que confirman esta verdad. Voy a poner ahora el video en pausa para enseñarles
Tengo pensado enseñarles un video del doctor Ricardo Castañón donde habla sobre milagros eucarísticos. Yo no sé qué pasará a los que no coman de este pan, pero sí sé muy claro lo que pasará con los que sí coman de este pan. Leamos Juan 6, del 56 al 58. El que coma de su carne tendrá vida eterna y será resucitado en el último día. ¿Quién quiere vivir para siempre? Pues debemos de comer el cuerpo de Jesucristo, como Él lo manda. El tercer sacramento, la reconciliación, también conocida como la confesión. Y la orden que lo digo, esa no es la orden. Puede ser, por ejemplo, uno puede confesarse primero y después hacer la comunión. Claro, el bautizo sí es el primero, pero las otras cosas no tienen que ser y se pueden frecuentar, como tú puedes tener muchas confesiones muchas veces en toda tu vida. O sea que la orden que estoy usando yo no quiere decir que esa es el orden, sino que solo estoy listando todos los sacramentos, pero el orden no importa. Okay. Entonces el sacramento de la reconciliación o la confesión es que a través de este sacramento le damos mantenimiento al alma. Como mismo nos preocupamos por bañarnos, cuidar de nuestros dientes cepillándolos, cuidar de nuestro carro con los cambios de aceite y nuestra casa limpiándola frecuentemente para que nada se eche a perder. Le damos mantenimiento constantemente a todos los materiales temporales y desatendemos el que es eterno, nuestra alma. De esta misma manera que nos preocupamos por atender todas estas cosas, debemos también preocuparnos por darle mantenimiento a nuestra alma para mantenerla limpia. Vamos fácilmente a los psicólogos a contarles nuestras culpas y pagarles cientos de dólares y salimos de ahí con el alma tan sucia como entró. ¡Qué tontos somos! Al contrario, podemos ir al confesionario de gratis y salir con el alma limpia. ¿Quién inventó esto? ¿Por qué tenemos que confesarnos con un hombre pecador como yo? Leamos Juan 20, del 22 al 23. Jesucristo dijo: los pecados serán perdonados a los que ustedes son los apóstoles, que son hombres pecadores como tú y yo, a los que ustedes se los perdonen, y serán retenidos a los que ustedes se los retengan. Entonces, la palabra de Dios nos indica que fue el mismo Jesucristo el que inventó este sacramento de la confesión. Y nos tenemos que confesar con hombres pecadores igual que tú y yo, porque así dijo Jesús que lo hiciéramos. Porque yo no mando, es Jesucristo quien manda. Yo y tú solo obedecemos. El rey es Él, no nosotros. Algunos dirán, bueno, pero Jesús se lo dijo a los apóstoles hace mucho tiempo y ya ellos se murieron. Sí, pero el sacramento no muere. Siguió vivo a través de la imposición. La imposición es la manera que la iglesia usa para seguir encargándole la tarea a otro y al otro y al otro. Lo podemos leer esto de la imposición de las manos para transmitir la autoridad en Hechos capítulo 6, versículos 5 al 6. Entonces, a través de la imposición de las manos se transfiere esta misma autoridad que Cristo le dejó a los apóstoles de su tiempo. Por eso es que nos referimos a la Iglesia católica como apostólica, porque descendemos de los apóstoles. Es verdad que quien mucho ama, mucho se le perdona. Eso es cierto, lo vemos en Lucas 7, 47. Pero el amor al que se refiere Dios no es el amor fácil, amando a quienes nos aman a nosotros, como el mundo dicta. Este tipo de amor es incompleto. ¿Qué hay de extraordinario en eso? Hasta los malos también son capaces de amar de esta manera. Hasta Hitler y Fidel Castro amaron a sus madres y amigos. El amor que Cristo enseña es un amor que requiere de nuestro sacrificio y humillación, perdonando hasta aquel que no merece nuestro perdón, deseándole el bien hasta aquel que no merece nuestra compasión.
Esta forma de amar es muy incómoda y no nos gusta. También es muy difícil que podamos medir cuánto amor debemos de dar para recompensar por todas nuestras faltas y desobediencias. Por eso Jesucristo en su infinita misericordia nos dejó el sacramento de la reconciliación, para limpiar nuestra alma y reconciliarnos con Dios cuantas veces sea necesario, por toda la vida. Y es de la única manera que podemos garantizar que nuestro pecado en verdad haya sido perdonado. Si lo aprovechamos, nunca tendremos que estar preocupándonos de si fuimos perdonados o no. Tendremos paz y alivio en nuestros corazones. Y este sacramento también garantiza una muerte santa. La muerte santa es que cuando llegue ese último día para ti y para mí, no sentiremos miedo, terror ni angustia, sino que tendremos paz porque sabemos que alcanzaremos la salvación eterna. No habrá duda en nuestro interior de ser salvos. En verdad espero que todos aprovechemos de este tesoro que nos ha dejado nuestro Señor Jesucristo para salvarnos. Y el cuarto en la lista, el cuarto es la confirmación. Este sacramento también se hace una sola vez, como el bautizo, y es para recibir al Espíritu Santo. En vez de agua se usa aceite y se les imponen las manos para ser confirmados. Este sacramento es bíblico. Lo podemos ver en Hechos, capítulo 8, versículos del 14 al 17. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que los samaritanos habían recibido la palabra de Dios, les enviaron a Pedro y a Juan. Estos, al llegar, oraron por ellos para que recibieran al Espíritu Santo, porque todavía no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente estaban bautizados en el nombre de Jesucristo. Entonces les impusieron las manos y recibieron al Espíritu Santo. Estos samaritanos solo tenían el bautizo. Quiere decir que ya le pertenecían a Cristo, pero les faltaba recibir el Espíritu Santo. Es bueno recibir el Espíritu Santo porque te regala dones como discernimiento, fe, fortaleza, valentía, paz, calma, entre otros. Estas gracias son muy importantes tenerlas, especialmente en los momentos más difíciles de nuestras vidas. El quinto sacramento es el sacramento del matrimonio. El matrimonio también es bíblico. Lo vemos en Mateo 19, versículo 3 en adelante. Y debe ser a través de un sacerdote. Así es que se une la pareja con la bendición de Dios. De lo contrario, no están casados ante los ojos de Dios. El matrimonio civil no es sacramento y el juntarse y vivir juntos tampoco es sacramento. Por lo tanto, ante los ojos de Dios no están casados. ¿Por qué debe de ser a través de un sacerdote? Porque el sacerdote es quien representa a Cristo. Es el embajador de Cristo. Lo dice la palabra de Dios. En Juan capítulo 4, versículos del 1 al 2, dice: Cuando Jesús se enteró de que los fariseos habían oído decir que él tenía más discípulos y bautizaba más que Juan, en realidad él no bautizaba, sino sus discípulos. Quiere decir que los discípulos representaban a Jesucristo, ¿ves? Entonces los sacerdotes, ahí vemos que los sacerdotes representan a Cristo, hacen las cosas en nombre de Cristo. Entonces no podemos ir a otras personas porque ellos no representan a Cristo. Tenemos que ir solamente con los que sí representan a Cristo. Como mismo llevamos, cuando bautizamos a un niño, lo llevamos a la iglesia con el sacerdote, no lo bautizamos en el lavamanos de nuestra casa, porque la persona esa, el lavamanos ese no es agua bendita y la persona que esté bautizando no representa a Cristo. También podemos ver esto de que los sacerdotes representan a Cristo en Levítico 5:5. El que cometió el delito debe confesar su pecado y el sacerdote, el representante de Dios, hará la expiación por dicho pecado. Ahí vemos también que el poder del sacerdote como representante de Cristo. Se le dice in persona Christi, quiere decir que representa a Cristo. Entonces tenemos que hacer estos sacramentos a través de la gente con esa autoridad, representando a Cristo.
Por eso cuando nos confesamos tiene que ser con un sacerdote, porque es Cristo quien nos perdona a través del sacerdote que los representa. Estos son solo dos de muchos ejemplos donde la Biblia nos dice que los sacerdotes actúan como embajadores de Cristo, o sea, que representan a Dios. Son ellos quienes hacen el ritual, pero es Cristo quien bendice. Si queremos estar casados con la bendición de Dios, debemos de hacerlo utilizando al sacerdote quien representa a Cristo. Como mismo no nos bautizamos en el lavamanos de nuestra casa, sino que vamos a la iglesia para que un sacerdote nos bautice, así mismo también se hace con el matrimonio. No debe de ser con cualquier notario público, porque ellos no están ungidos ni consagrados para representar a Cristo. El notario público representa al estado de la Florida, cualquier estado donde te casaste, pero el notario público no representa a Cristo. Entonces, bajo los ojos de Dios, sigue sin casarte. El sexto sacramento es la unción de los enfermos. Este lo podemos ver en Santiago, capítulo 5, versículo 14. Si está enfermo, que llame a los presbíteros de la iglesia para que lo unjan con el óleo en el nombre del Señor. Este sacramento solo se usa cuando enfermamos gravemente. Podemos siempre llamar a un sacerdote para que nos visite, para darnos la unción. Con este sacramento o nos mejoramos o tendremos una muerte feliz. Y el último sacramento es el sacramento del orden, que lo vemos en Hechos, capítulo 14, versículo 23. En cada comunidad establecieron presbíteros y con oración y ayuno los encomendaron al Señor en el que habían creído. Este es el sacramento del orden. Estos son solo para los religiosos que sientan el llamado de servirle a Dios, sacrificando incluso muchas cosas como tener su propia familia, tener riquezas, para dedicar el máximo tiempo posible a servirle a Dios. Bueno, ya que sabemos que todos los sacramentos de la Iglesia no son inventos, sino que están todos detallados en las Sagradas Escrituras, les invito a completar todos los que aún les falta. Seamos obedientes. Y termino con lo que dice Juan, capítulo 14, versículo 21. El que recibe mis mandamientos y los cumple, ese es el que me ama. Que Dios los bendiga. Espero que hayan disfrutado este video y toda esta información. Espero que les haya servido mucho para aprender y también para ponerlo en práctica y para crecer en santidad y alcanzar el cielo. Que Dios los bendiga mucho. Amén.